Buenos días, Líbano Hernández por acá, dando cumplimiento a las actividades relacionadas con la Cátedra de Derechos Civil 4. Tengo a bien pues hacerle un conversatorio referente a diferentes tipos de contratos. En esta oportunidad me corresponde hablarles sobre el comodato, el mutuo, el préstamo a intereses, el depósito y lo referente a la donación. El comodato es una figura jurídica establecida en nuestro Código Civil en su artículo 1724. El comodato no es más que un contrato, un préstamo de uso, donde una persona le cede a otra una propiedad, que sea un bien mueble o inmueble, en calidad de préstamo, con la finalidad que se lo restituya en el tiempo establecido. Las personas que actúan en el comodato son entonces el comodante y el comodatario. Entre los elementos pues, que constituyen el comodato tiene que haber una declaración de voluntad de parte de este comodante de ceder la cosa al comodatario. Es un contrato gratuito por cuanto en este caso el comodante no percibe ningún tipo de beneficio por parte del comodatario y permite pues esta figura jurídica que el comodatario use temporalmente un bien prestado sin llegar a transferirle la propiedad. La obligación del comodatario en este caso sería pues entonces la restitución de la cosa en el tiempo estipulado y servirse de la cosa solamente para el uso determinado para la cual se convino y devolver la cosa por necesidad urgente o a solicitud del comodante. El mutuo, estipulado en el artículo 1735 del Código Civil, al contrario del comodato, este es otro tipo de préstamo, pero es un préstamo de consumo, a diferencia del comodato, que es un préstamo de uso. Este es un préstamo de consumo que se estipula solamente con dinero o valores. ¿Okay? Es un contrato unilateral que obliga a una de las partes, en que una de las partes se entrega a otra un dinero u otra cosa fungible con la condición de devolverla misma en especie y calidad, que también pudiera pagar una contraprestación a este prestamista o mutuante. Entonces, aquí actúan el mutuante, que es quien como prestamista, y el mutuario, que viene a ser entonces el prestatario. Las cosas mutuadas deben ser entonces consumibles o fungibles, y como dinero o cosas, frutas de cuestión que puedas tú también de restituir a posteriori. Los elementos entonces tenemos mutuante, mutuario y las cosas reales como son dinero y cosas fungibles. El tercer punto es en su artículo 1745 que nos habla de otro tipo de préstamo que tiene que ver solamente préstamos e intereses, que tiene que ver solamente con dinero, que no es nada más que el prestamista entrega al prestatario una determinada suma de dinero para que éste la devuelva dentro del plazo pactado en la misma cantidad recibida, incrementada con el correspondiente intereses. Los intereses estipulados entonces que estipula nuestro Código Civil es el 3% anual y cuando son con garantía hipotecaria el 12% anual o 1 mensual. El depósito estipulado en el 1749 del Código Civil no es más que un contrato donde alguien se compromete a guardar algo por encargo de otra persona y restituirla esta cosa a posterioridad. El depósito puede ser voluntario, que es bueno, es el que se efectúa de manera espontánea con el consentimiento entre las partes, con el consentimiento del que da y del que recibe la cosa en depósito, y que ambos deben ser capaces de contratar. Es necesario cuando una persona está premiada por alguna calamidad o accidente, incendio, saqueo, naufragio, etcétera, y otro tipo de depósito necesario se da muy diariamente, hospedaje, embarcaciones, carros, cuando transportamos nuestros enseres, efectos o cosas que por necesidades pues, del traslado
debemos depositarlas bien sea en hostales, hoteles, en algún vehículo, donde estas personas deben responder entonces como depositarios. Las obligaciones del depositante, en este caso entonces, eh, pagar al depositario los gastos que se haya hecho por la conservación de la cosa depositada. Y las obligaciones del depositario, entre otras cosas, está pues, por supuesto, devolver la cosa idénticamente como la recibió, restituir la cosa a quien se le entregó y a la muerte del depositante debe entregar la cosa a su heredero. La donación, estipulada en el artículo 1431 del Código Civil, la donación puede darse bien sea de bienes muebles e inmuebles. No es más nada que la donación también es un contrato unilateral donde el donante transfiere gratuitamente a otra llamada donatario un bien o derecho sin ningún tipo de contraprestación. Es un acto la donación viene a corresponder a ser un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa que es de su propiedad a favor de otra que la acepta. Para que pueda materializarse esta figura debe ser aceptada, en este caso, por el donatario. Entonces son dos figuras que convergen allí, donante y donatario. El donante, quien entrega la cosa de manera gratuita al donatario, que es quien la recibe. El objeto entonces de la donación tiene que ver pues con la creación de derechos y obligaciones a cargo de las partes. La obligación del donante de transmitir la propiedad, y no solamente de transmitirla, sino de hacer entrega de la misma y de los derechos del donatario a la cosa donada. Los elementos entonces que constituyen la donación tienen que ver con ese animus donandi, es decir, la intención de hacer una liberalidad por parte del donante a favor de otra. El empobrecimiento del donante en este caso, al momento de ceder su propiedad, pero asimismo, al mismo tiempo, el enriquecimiento del donatario. Entonces, entre sus características, por supuesto, tiene que ser algo consensual entre donante y donatario. Es un contrato unilateral, es un contrato traslativo de dominio, es un contrato de traslativo y de transmisión de la propiedad a favor del donatario y gratuito. En principio, esta figura es irrevocable, pero existen algunos elementos donde se puede revocar una donación, bien sea, como estipula el código, por ingratitud o indignidad, que es cuando el donatario comete algún delito en la persona o en los bienes del donante, puede ser declarado indigno y por lo tanto se puede revocar esa donación. Y por la otra es la superveniencia de hijos, que no es más que cuando el donante tenga hijos después de la donación, aunque sean póstumos. ¿Ok? En la otra parte de revocación, como se puede revocar, es cuando el donatario, en este caso que recibe la cosa, incumple con los deberes formales, como tiene que ser el pago de impuestos del bien donado. También se puede decretar alguna nulidad de la donación cuando son hechas bajo condiciones imposibles o contrarias a la ley o a las buenas costumbres, cuando la donación ha dependido exclusivamente de la voluntad del donante si será aceptada por el donatario, y también, por supuesto, cuando en este caso el donante puede hacer la reversión de la donación y la cual tiene que ser solamente en provecho de sí mismo. Buenos días.